Buenas noches a todos, a los que estamos aquí reunidos. Bendiciones de nuestro Padre eterno para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Y para los que nos van a ver a través de las redes sociales, porque este video lo compartimos con otras personas para que se gocen también en recibir ese alimento de nuestro grande Padre eterno, el alimento espiritual que es tan importante para nuestra vida eterna. Tenemos que conocer el mensaje de nuestro Dios para que tengamos esa vida eterna, para que aprendamos a amar, a respetar y a obedecer como Él se lo merece. Hoy vamos a continuar después de la última clase que terminamos con el primer sermón que aparece en este Evangelio de Juan, el sermón de nuestro Señor Jesucristo, después de ese milagro en Betesda, dio un sermón que ese fue el final del capítulo 5. Empezamos entonces hoy con el capítulo 6 y vamos a leer esta primera parte de este capítulo 6. Dice, lleva como título en la Reina Valera, alimentación de los 5.000. Esta es otra señal que nuestro Señor hizo. Eh, Creo que es la cuarta señal que el evangelista am, recuerda, la cuarta señal que nuestro Señor Jesucristo hace, la alimentación de los 5.000. Voy a leer entonces. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar, haced recostar a la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí leímos el pasaje completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, donde Juan el evangelista relata este milagro. Este es el único milagro, el único de todos los milagros que está registrado en las 4 versiones del Evangelio, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si está registrado en los 4 evangelios, tiene que tener alguna importancia para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Más adelante vamos a mirar por qué es tan importante este pasaje y por qué lo fue para ellos en aquel tiempo el pasaje de la alimentación de los 5.000. Dice entonces que después de esto, el primer versículo dice, después de esto, ¿después de qué? Juan el Bautista no está narrando en su evangelio todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él no está haciendo una narración desde el principio hasta el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que Juan el Bautista recoge algunos puntos, algunas cosas importantes para él y también tenemos que decirlo, importantes para el Espíritu Santo, que es quien eh, ministra a través de cada uno de estos evangelistas. El Espíritu Santo es quien inspira la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas que estaban narradas en los otros evangelios, en las otras versiones del evangelio, no le interesan mucho a Juan el Bautista. Juan el Bautista, perdón, Juan el Evangelista.
Juan el Evangelista recoge algunas que para él son importantes, que tienen una gran importancia, no solo por los tiempos en que se cumplen, sino por las cosas que él menciona, porque las otras versiones, la de Mateo y la de Marcos, por ejemplo, son narraciones que están narrando como ese periodo de tiempo de Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí después de esto, está conectando simplemente una parte de lo que él está narrando con otra, no necesariamente en el mismo tiempo o que hayan ocurrido una después de la otra. ¿Por qué decimos esto? Porque según los estudiosos, entre los acontecimientos del capítulo 5 y los acontecimientos del capítulo 6 transcurrió más o menos un año donde nuestro Señor hizo cantidades de cosas y que los otros evangelistas narran, pero que a Juan no le interesa, porque Juan lo que está mostrando aquí es que Él es el Hijo de Dios para que nosotros creamos, y a Él le parece que esto es suficiente, y al Espíritu Santo le parece que esto es suficiente para que nosotros creamos. Claro que a nosotros nos interesa la historia completa, claro que sí, pero con esto tendríamos que tener más que suficiente para creer en Él. Entonces no significa que esta sea una narración consecutiva de los hechos. Simplemente es la continuación de lo que Juan quiere contar. Por eso dice después de esto, para conectar una cosa con la otra. Entonces, después de esto, del discurso que el Señor dio en el capítulo 5, quiere contar esta otra historia que es la alimentación de los 5.000. Entonces dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. El mar de Galilea o de Tiberias o Tiberías, son la misma cosa. Eh, el rey Herodes, creo que fue el rey Herodes, sí, en ese tiempo estaba el rey Herodes, hizo una pequeña ciudad al, en la parte suroeste del mar de Galilea y le llamó Tiberías en honor el emperador Tiberio, y le puso ese nombre de Tiberías, solo para hacerle honor al emperador. Entonces, este lado del mar también se conocía, o es el lago de Galilea o el mar de Galilea, también se le conoce como el mar de Tiberías o de Tiberias. Por eso, el Juan el Bautista aparentemente está escribiendo en una región que no es de los judíos, porque está explicando estas dos cosas. A los judíos no les interesa esto. Los judíos conocen eso y saben por qué se llama, o sabían por qué se llamaba lago de Tiberías o mar de Tiberías y mar de Galilea. Ellos lo conocen, pero los que no vivíamos allá, nosotros los gentiles, y en este tiempo para los griegos y para otras personas, no entendían esto porque no vivían allí. Entonces tenía que explicarles esta parte. Por eso se supone que Juan el Bautista, estoy con el Bautista, Juan el Evangelista, escribió para un público no judío, pero obviamente también era para esta gente de Israel. Entonces continúo leyendo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguían porque veían las señales. Aquí uno de los comentaristas de este evangelio dice que es muy importante anotar esto. La gente lo seguía por las señales que veían, no por las palabras que nuestro Señor hablaba. No lo estaban siguiendo porque el Señor los estaba guiando hacia una vida espiritual. Lo estaban siguiendo porque querían ver más señales y porque querían que esas señales las hicieran ellos también, sanar a sus enfermos, les llevaban enfermos para que los sanaran y querían ver grandes milagros, grandes cosas, pero no por, eh, por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto lo apunta muy bien aquí Juan, para que lo tengamos en cuenta cada detallito de estos, que era por las señales que hacía, no por el mensaje que estaba dando. Y recordemos aquí también una parte cuando Juan, ahora sí Juan el Bautista, que lo tengo pegado desde hace rato, ahora sí Juan el Bautista estaba en la cárcel y le manda a preguntar a nuestro Señor que si era él el Mesías que esperaban o que si tenían que esperar a otro.
¿Y qué le contestó nuestro Señor? Dijo, vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Por qué le dice esto? Porque Juan el Bautista tenía muy claro lo que se había escrito en las profecías acerca de nuestro Señor, qué señales iba a hacer el Mesías cuando llegara. Entonces, Juan sí estaba pendiente de las señales que él iba a hacer para refrendarlo como el Mesías. Entonces nuestro Señor simplemente le dice, ya están las señales, estas son las señales. Y Juan queda tranquilo y dice, sí, Él es el Mesías, porque está cumpliendo con las señales. Mientras que estas personas que lo seguían simplemente iban para ver esas señales, pero como actos milagrosos. Querían ver al milagrero, no al Mesías. Bueno, continuamos. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Normalmente nuestro Señor se iba a un monte a orar, se retiraba a orar a un monte y se iba con sus discípulos, pero él buscaba mucho tiempo a solas para orarle al Padre. Eso es una enseñanza que nuestro Señor nos dejó, que nosotros debemos retirarnos muchas veces a orar con el Padre. Tenemos que sacar ese tiempo para venir en retirados, solos, a orar con el Padre. Y eso es algo que nosotros no hacemos, eso es algo que debemos imitar de Él y que nosotros no lo hacemos muy constantemente. Yo sé que sí lo hacemos, pero no es tan constante como nuestro Señor requería, como nuestro Señor quiere que nosotros lo hagamos y por eso lo hizo, para que eso sirviera de ejemplo para nosotros. Entonces Él buscaba ir a un monte, normalmente buscaba un monte y cuando subió a este monte seguramente andaba buscando un tiempo de retiro, de estar tranquilo. Y como ya había tenido enfrentamiento con los líderes judíos, entonces, después de darles ese sermón, porque obviamente esos líderes quedaban ofendidos en lugar de recibir las enseñanzas, quedaban ofendidos. Entonces él se retira y cruza el lago eh, y se retira a orar. Pero entonces ve que lo está siguiendo una gran multitud. Vamos a continuar aquí con la lectura. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Este apunte aquí que estaba cerca la fiesta de los judíos tiene alguna relevancia porque el Señor cruza al otro lado del mar de Galilea. Resulta que cuando los judíos peregrinaban de otras regiones hacia Jerusalén, no querían pasar por Samaria. Y era casi que un camino obligado, pero ellos no querían tomar ese camino. Ellos preferían buscar las partes bajas del río Jordán, que el río Jordán desemboca en este mar de Galilea, y entonces más arriba del mar de Galilea, más al norte del mar de Galilea, ellos buscaban las partes bajas del río Jordán para cruzar. Y aparentemente toda esta multitud que le seguía, porque el Señor se subió en una barca para cruzar al otro lado de ese mar. Lo hizo en una barca. Aquí este pasaje no lo aclara, pero en los otros evangelios sí. Y entonces esta gente veía hacia dónde se dirigía esa barca y podían fácilmente ellos dirigirse también allá. Tenían que caminar bordeando ese mar y para cruzar al otro lado de ese mar tenían que cruzar también las partes bajas del río Jordán, un poquito más al norte. Y seguramente cuando esta gente estaba cruzando, se encontraban con otros peregrinos que venían a la fiesta de la Pascua y les contaban lo que iban a hacer y estos lo siguieron hacia allá. Y por eso se juntó, seguramente por eso se juntó esa multitud de 5.000 varones, dice aquí. Eran como unos 5.000 varones, pero sabemos que esos varones eran los cabezas de familias, porque estos peregrinaban con familias enteras. Para la fiesta de la Pascua peregrinaban los hombres de la casa con sus familias. Así que están hablando de como unos 5.000 varones. Pero entre esos varones estaban sus esposas para los que eran casados y sus hijos para los que tenían hijos. Así que fácilmente podían haber más de 10.000 personas.
Y para que se juntara esta gran multitud, entonces probablemente eran estas personas que venían peregrinando a la fiesta de la Pascua y se encontraron con el milagrero y querían ir a ver algún milagro. Y se fueron al otro lado y le llevaban a las personas enfermas para que los sanaran. Entonces aquí viene la parte donde el Señor le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué a Felipe? ¿Por qué escoge a Felipe para hacerle esta pregunta? Primero, él quiere probar a Felipe, quiere probar la fe de Felipe. Y segundo, Felipe era de esa región. Felipe era de Bethsaida y ellos estaban en esa ciudad. Ellos cruzaron a Bethsaida. Y entonces para él se suponía que Felipe conocía muy bien la región y sabría dónde conseguir pan para alimentar a toda esta gente. Pero era obvio que no habría un lugar donde conseguir pan para tantísimas personas. Eran 5.000 varones con sus familias, no todos con sus familias, pero la mayoría sí con sus esposas y sus hijos, los que eran casados, volvemos a decir. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabía que iba a ser un milagro. El Señor, de hecho, sabía cada paso que iba a dar en esta tierra. Y él cruzaba al otro lado porque sabía que lo iba a seguir esa multitud y sabía el milagro que iba a ocurrir allí. Pero Felipe no lo sabía, entonces lo estaba probando. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan. Para nosotros 200 denarios no indica nada porque nosotros no conocemos a cuánto equivaldría un denario. Bueno, hay gente que lo sabe, pero para nosotros aquí como estamos reunidos no creo que ninguno de nosotros sepa cuánto equivaldría un denario. El comentarista de este evangelio dice que un denario equivalía en ese tiempo a un día de trabajo de hoy. Así que está hablando de 200 denarios, serían 200 días de trabajo, casi 7 meses de trabajo de una sola persona. Eso es mucho dinero, es casi un año de trabajo y es una cantidad muy grande. Imaginémonos nosotros comprándonos con un salario de un día de trabajo, 200 días de trabajo, comprar esa cantidad de pan, con esa cantidad de dinero hoy, comprar esa cantidad de pan. Es muchísimo pan. ¿Dónde nos venderían esa cantidad? No habría un lugar donde pudiésemos comprar tal cantidad de pan. Y él está hablando de eso, de que 200 denarios, ni con 200 denarios alcanzaría para que cada uno de ellos tomara por lo menos un pedacito de pan, te está diciendo Felipe. Entonces nos podemos alcanzar a imaginar la multitud que había allí, porque si trasladamos eso a pesos, eso es una cantidad enorme de pan. Eh, Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Y aquí vemos la importancia de los personajes que se van mencionando, la importancia de cada una de las cosas que se mencionan y de las personas que se van mencionando. Felipe mm, no sabía qué hacer. Él no tenía ni idea qué hacer, ni siquiera deja en las manos del Señor, sino que dice, no, aquí esto es imposible, aquí no podemos hacer nada, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? Y viene Andrés, y Andrés como siempre, trayendo a alguien al Señor, le trajo a alguien al Señor. Este acto de Andrés nos muestra a nosotros también una cosa bien importante. No importa quién traigamos al Señor, el Señor va a hacer algo con aquella persona que nosotros traigamos a Él. Andrés le trajo un niño que se encontró que tenía 5 panes y algunos pececitos. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Se lo trajo al Señor, pero él no se imaginaba la magnitud de lo que iba a suceder al traer este niño al Señor. Y eso es lo que nosotros no nos imaginamos tampoco cuando traemos a alguien delante del Señor. No nos imaginamos qué va a hacer el Señor con esa persona que nosotros le traigamos, no importa quién sea. Aparte, nosotros traemos delante del Señor lo que tengamos, no importa qué sea lo que tengamos, por poquito que sea o por poquito que parezca, el Señor va a hacer algo con lo que nosotros le traigamos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos?
que ni le traemos a nadie, ni le traemos lo que tenemos, ni le ponemos a disposición lo que tenemos. Y aquí con este personaje de Andrés nos están mostrando a nosotros que nosotros tenemos que confiar en el Señor, que con lo poquito o lo mucho Él va a hacer maravillas y que con quien nosotros le traigamos no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar con las personas que nosotros le traigamos al Señor. Mientras que Felipe se quedó impávido, pues no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Andrés sí hizo algo. Andrés trajo a alguien, no le importó quién era, pero dijo, bueno, el Señor sabrá qué hace, pero yo le llevo a esta persona y esa persona tiene este poquitito. Ese poquitito dice que representaban 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Por qué hace el énfasis en los panes de cebada? Porque pudo haber dicho 5 panes. Y si hubiese dicho 5 panes, nosotros hubiésemos pensado en panes de trigo, porque el pan para nosotros se hace de trigo. Y para ellos también el pan de trigo era el pan más costoso y el pan más fino. Los panes de cebada era un pan ordinario, un pan de la gente pobre, y la cebada era prácticamente comida para animales. Se consideraba comida para animales. Entonces esos panes de cebada eran panes baratos, panes de gente pobre. Y al Señor no le importó. Con eso hizo un grande milagro que hoy resuena. Cualquier persona puede conocer ese milagro de la alimentación de los 5.000. Cualquier persona que haya leído, aunque sea un poco de las Escrituras o que conozca un poquito de las Escrituras, sabe del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y el Señor lo hizo con 2 panes, con 5 panes baratos, de los más baratos. Sí, aquí hay cuando dice que un niño llevaba 5 panes y 2 pececillos, podemos nosotros pensar que ese era como lo que nosotros llamamos la vianda de él o el fiambre que él llevaba para su travesía, para donde fuera, era la comidita que él llevaba para él. Pero qué acto el del niño que dijo, sí, yo lo entrego para compartirlo, porque seguramente Andrés fue y le dijo, mira, tú tienes eso ahí, lo compartimos, y él diría, sí, compartámoslo. Otra enseñanza para nosotros hoy. ¿Qué tenemos para compartir? Muchísimo, y nosotros pensamos que tenemos muy poquito, pero en las manos del Señor es muchísimo. Lo que poquito que nosotros compartamos en las manos de nuestro Señor es algo enorme. Él puede hacer muchísimo con lo que nosotros podamos compartir, pero nosotros como humanos siempre tenemos esa tendencia como a guardarnos lo de nosotros para nosotros. Y aquí hay una primera, ¿qué podemos decir? Como una confrontación que tiene el mundo con este milagro. Algunos, y me sumo a ese grupo, consideramos que este milagro fue así como está narrado, multiplicó los panes. Otros creen que pudo ser de otra manera, que no fue que multiplicó los panes, sino que repartieron en pedacitos estos 5 panes que llevaba este niño. Pero va a leer un poquitito y ahorita hablamos de esta parte. Y dice Andrés, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. El dato de que había mucha hierba en aquel lugar, los comentaristas lo consideran como un dato de un testigo ocular, de alguien que estaba en el lugar y podía dar detalles del lugar en donde estaba toda esta gente. Cuando una persona da este tipo de detalles es porque estaba en el lugar de los hechos. Cuando no se dan detalles es porque se lo contaron y la persona lo narra. Entonces el Señor hace recostar a toda esta gente allí. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Cuando el Señor da gracias es como cuando nosotros damos gracias en el momento que vamos a comer. Y el Señor dio gracias en la última cena, siempre dándonos a la enseñanza de dar gracias por los alimentos. Y el Señor daba gracias y bendecía los alimentos cada que iba a comer. La enseñanza que Él siempre nos dio, bendecir y dar gracias al Dios del cielo por el alimento. Y aquí vuelve y dice lo mismo, y dando gracias.
Habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahorita comentamos esta parte. Voy a comentar la parte que estaba diciendo de que hay tres grupos de personas. Yo me considero en el primer grupo donde acepto este milagro tal cual. Multiplicó los panes y sobró para darle a toda la gente. Recogieron pedazos que sobraron y recogieron 12 canastas de los pedazos que sobraron. Algunas personas creen que como hacemos nosotros o como se hizo en la última cena, que el Señor tomó un pan, lo partió y le dio a los 12 discípulos. Les dio de a un pedacito como algo simbólico. Y entonces hay gente que considera que esta narración es algo simbólico también que se hizo allí y que se hizo el milagro de que muchas personas recibieran este pequeño pedacito de esos 5 panes y que pareciera algo simbólico, algo sacramental que el Señor hizo en ese momento y hizo el milagro allí de abrir corazones. Otros creen, otros creen que simplemente el Señor, déjeme, se me olvida una palabrita aquí. Bueno, otros creen que el gran milagro que el Señor hace, lo hace es con las personas. Por aquello que estábamos hablando de los peregrinos que iban de viaje. Es lógico pensar que estos peregrinos llevan su comida. Hay una palabra, eso no le llaman canastas. Se me olvida la palabra que después la recordamos. Porque para los judíos esto era algo también muy importante en sus viajes. Era algo parecido a una canasta, pero no era una canasta. Y ellos cargaban su comida en esa cosita. Y parecía que ellos como que se guardaron esa comida porque todavía les faltaba para el viaje y no la querían compartir. Entonces hay quienes piensan que el acto de nuestro Señor Jesucristo de tomar el alimento de este niño, que eran 5 panes y 2 pececillos, y compartirlo, hizo que a muchas personas se les abriera el corazón y empezaran a compartir lo que tenían. Entonces tenemos estas tres posiciones, tres grupos de personas que defienden cada uno ese punto de vista, de que el gran milagro fue que el Señor abriera los corazones de las personas o que se hiciera algo sacramental con esos panes y a cada uno le tocara un pedacito pequeñito y eso representara una gran alimentación de una multitud. Pero para mí esto, los dos últimos no me parece que fueran porque si así fuera como recogerían 12 canastas de pedazos de panes. Así que se los dejo a ustedes para que cada uno tome su posición. Cada uno puede pensar de la manera que quiera. Simplemente lo comentamos para que cuando se encuentren con estas personas que creen esto, ustedes ya lo saben. Ya saben que hay esos puntos de vista dentro del mismo cristianismo. Eh, Me había acordado de otra cosa, pero ya se me fue. Ahorita me volveré a acordar. Ah, bueno, sí. Recogieron 12 cestas con pedazos de lo que sobraba. Dentro de los judíos había una costumbre de dejar pedazos de pan para los sirvientes. Entonces ellos comían y dejaban pedazos para las personas que habían servido en una fiesta, en un evento, en alguna situación. Alguien les servía, entonces ellos dejaban esos pedazos de panes para las personas que habían servido. Entonces por eso el Señor les dice a sus discípulos que recojan. Seguramente cada uno de ellos también tenía su canasta para el peregrinaje a la Pascua, a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y cada uno llenó su cesta con los pedazos que sobraban de lo que la gente había dejado. Esto puede ser una explicación de los pedazos que habían recogido, de todo lo que había sobrado. El Señor dice, para que no se pierda nada, para que no se pierda nada.
También hay una parte que narra que dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda cuando se hubieran saciado. ¿Qué significaba esto? Ellos comieron hasta la saciedad. ¿Qué es saciedad? Hasta estar llenos, llenos que ya no querían más. Si había comida allí, era suficiente para el peregrinaje, pero no tan suficiente como para quedar sin comida para el resto del viaje y ellos quedar todos saciados de comida hasta no querer más. Entonces, para mí el milagro fue de la multiplicación, porque no había otra manera de que la gente comiera y comiera hasta saciarse, como apunta aquí el evangelista. Quedaron llenos, llenos que ya no querían más. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, venida la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí volvemos a ver a este grupo de personas siguiendo al Señor por las señales que veían, pues solo por las señales que veían. Eh, ¿Qué estaba haciendo el Señor con ellos? Les estaba sanando a los enfermos y les estaba dando de comer. Si alguien viene ahora sanando enfermos y dándonos de comer, ese es el presidente o el gobernador o el alcalde que nosotros queremos, que sane a toda la gente, que sane a todos los nuestros y que nos dé de comer gratis. Esto era lo que ellos buscaban. Y dicen los comentaristas, esto es lo que nosotros hacemos hoy también. Nosotros buscamos a nuestro Señor Jesucristo por lo que podemos lograr de Él. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, haz que se cumplan mis anhelos, que se cumplan lo que yo quiero. Pero cuando el Señor demanda algo de nosotros, sufre por un tiempo, lleva tu cruz por este tiempo, entonces ahí pare. Ese ya no me gustó. Hasta ahí no, no, no. Yo quiero es que me sacie mis anhelos, los anhelos de mi corazón. Entonces, aquí nos vemos reflejados muchos de nosotros cuando estos judíos están buscando al Señor solo por los beneficios que Él les trae. Nosotros también hacemos eso muchas veces, porque a la hora de sufrir, nosotros le decimos al Señor, párame quítame este sufrimiento, Señor. Ya no quiero sufrir más. En lugar de decir, Señor, que sea hecha tu voluntad, que sea hasta tu tiempo, que se cumplan tus propósitos, nosotros decimos, no, ya no más, Señor, ya es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para el Señor y cuánto es suficiente para nosotros? Ah, entonces, el Señor se dio cuenta que esto lo querían hacer rey, pero porque veían que tenía poder y que podía aplastar al ejército romano con el poder que él tenía. Si podía hacer milagros, podía aplastar a ese ejército romano y librarlos. Pero ellos solamente querían eso, ellos no querían escuchar lo que el Señor les dijera. Ellos no querían saber las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino simplemente recibir de Él todos los beneficios, simplemente pedir beneficios y que el Señor los llevara nuevamente a esa vida que ellos tenían, una vida cuando el Dios del cielo los gobernaba y tenían grande abundancia. Otra de las cosas que remarca la importancia de este milagro que decíamos que tenía una gran importancia para los evangelistas, porque los cuatro lo mencionan, es porque hace mucha referencia a la alimentación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, concretamente en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor los alimentó con el pan del cielo, el pan que descendió del cielo, el maná. Entonces esto era como una representación de esa alimentación del pueblo de Israel y ellos recordaban, ellos tenían muy presente esa alimentación de sus antepasados en el tiempo del Éxodo, en el desierto. Y con esto lo recordaban, entonces decía, bueno, este va a ser lo mismo que hizo Dios, que alimentó a ese pueblo por 40 años. Nosotros queremos lo mismo, este es nuestro gobernante, lo queremos hacer rey. Y el Señor viendo que estos iban a hacer eso, dijo, no, y se apartó, se fue de allí y se retiró al monte.
Se retiró al monte, como siempre, buscando soledad y buscando estar en comunión con el Padre, orándole al Padre. Bueno, como vemos, este milagro es otra de las señales, grandes señales. Esto es un prodigio maravilloso. Alimentar a 5.000 personas, como quiera que haya sido, alimentó a 5.000, a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 pececillos, como dice el relato, 5 panes y 2 pececillos, pero toda la información que hay aquí, y hay muchísima más información. Miren, yo siempre voy a recalcar esto. Esto es lo básico. Nosotros estamos hablando de lo básico, pero aquí hay muchísima más información que se puede sacar. Hay muchas más enseñanzas que hay que podemos nosotros sacar de este pasaje. Pero por ahora nos vamos a quedar con lo básico para que cuando a nosotros se nos hable, nosotros hablemos de esta parte, podamos entenderla y podamos hablar de la parte básica de lo que representa este milagro para nosotros hoy y lo que representó para ese pueblo en aquel tiempo. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a parar por hoy ahí, pero vamos a responder preguntas si las hay o si alguien quiere anotar algo que sepa, algo adicional a lo que se acaba de decir aquí, lo puede hacer. Si no les quedó claro alguna parte, lo pueden decir también. Adriana, Profesor, que no, es un comentario, que yo también me uno al primer grupo, que yo creo de que fue un milagro que el Señor hizo que multiplicó esos 5 panes y esos 2 peces para que toda esa gente pudiera comer. y es como si el Señor no tuviera el poder de hacerlo, ¿verdad? Tiene el Ujú. poder de hacer eso fácilmente. Sí. Livia también iba a decir algo. Sí, es más o menos lo mismo que tiene que ser que creemos que el primer grupo, porque Se le fue el micrófono. si- Ahora sí. la otra teoría que, ¿ya? Sí, ya, ¿Sí? ahí está bien. Ok. Tuve que ser que el Señor lo multiplicó, porque la otra teoría que dice que lo partió en pedacitos y simbólicamente le dio un pedacito, entonces no hubiese sobrado para las 12 canastas de pan que se recogieron y todo eso, ¿cierto? El Señor tuvo que haber multiplicado ese pan porque comieron en abundancia. No dice comieron pedacitos, comieron en abundancia todo lo que quisieron. Y además sobró para las canastas que guardaron, lo que nos enseñaste, que guardaban comida para los sirvientes, la gente que no tenía. Entonces, tiene que ser que el Señor lo multiplicó en cantidades que podían agarrar y no se terminaba. Hay gente que debate mucho acerca de esto, pero no lo debaten más con lo que les viene a su pensamiento, más no con los detalles que hay en el relato. Porque es que ese detalle de los pedazos que sobraron es importante. ¿De dónde van a sacar tantos pedazos que sobraban? Que sobraron Entonces hay para gente llenar que, exacto, 12 canastas, 12 cestas con pedazos. Y entonces hay gente que le gusta mucho tratar de, como de darle una explicación a los milagros, una explicación física a los milagros del Señor por no aceptar los milagros. Yo prefiero aceptar los milagros, todos los que están relatados, porque si aceptamos el primer milagro que hay en las Escrituras, podemos aceptar todos los demás. ¿Cuál es el primer milagro que hay en las Escrituras? Que el Dios del cielo lo hizo todo. Creó la tierra, creó los cielos, creó el agua, creó el mar, creó al hombre. Y si nosotros aceptamos eso, pues el Dios del cielo tiene el poder de hacer todas las cosas que quiera hacer. Por lo tanto, nosotros podemos creer cualquier milagro porque creemos el primero de ellos. Bueno, ¿alguien más? Luisito, Es que cuando uno llega a la parte de lo que dice la parte esa, que muchos de nosotros a veces, creo que muchos no hemos entendido todavía la parte del Señor cuando Él hacía los milagros y los prodigios y las señales, porque lo hemos basado más en buscar, mucha gente busca esos milagros, prodigios y señales, pero nunca llegamos al concepto de pues, por qué lo hizo, las señales o para qué la hizo.
cuando verdaderamente él lo que quería demostrarle que él era el Hijo de Dios. Ese es el punto central de todo lo que él hacía, que él era el Hijo de Dios. Y a veces es lamentable cuando a veces escuchás ahí por ahí noche de milagro o noche de esta de sanidad o noche de esto, digo, wow, digo, pues entonces nunca entendieron lo que verdaderamente el Señor vino a hacer a la tierra, que lo conocieran a Él, no que conocieran los milagros y los prodigios, porque a través de Él íbamos a conocer a Él. Claro. Y por eso cuando anotamos ahí la parte de Juan el Bautista, cuando le envía a sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el que esperaban, el Señor Mm, le dice, estos son los milagros que dan las credenciales de que yo soy el que había de venir, porque esa era la función de los milagros, ser las credenciales exacto, de que Él es el Hijo de Dios. Pero nosotros vemos todos los milagros hoy en día y nosotros queremos que a nosotros también nos ocurran y ver milagros. Y seguramente el Señor sigue haciendo milagros, muy seguramente, pero Él no los necesita. No necesita hacer eso para que nosotros creamos. Nosotros debemos creer con lo que ya tenemos y es el, aceptar que Él es el Mesías que vino a este mundo a darse a conocer y que Él es el Salvador del mundo y no necesitamos más nada. Él sabe que nosotros como humanidad somos un poquito tercos y somos iguales a esta gente, somos iguales, no nos diferenciamos mucho de ellos, porque el día que el Señor nos pida un sacrificio, lo vamos a pensar. Cuando nos pide que nos sacrifiquemos en algo, lo vamos a pensar y vamos a decir, ¿será que sí puedo? Porque así somos. Y Él nos conoce y Él sabe que así somos como humanidad. Bueno, creo que nadie más va a intervenir. Entonces oramos y terminamos. Padre grande, Padre santo, Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por esa palabra que has dejado para nosotros hoy, para la humanidad. Hasta el fin del mundo, Señor, esta palabra prevalecerá. Nada podrá quitarla de nosotros. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones el deseo de estar aquí reunidos como hermanos aprendiendo de ti, Señor, porque cada vez que aprendemos nuestro amor por ti se engrandece, Señor. Gracias por permitirnos conocer un poquitito a la vez, un poquito de todo ese mensaje maravilloso que hay en esa escritura, llena de tesoros. Como siempre se dice, nosotros escarbamos en la superficie, pero en las profundidades está el oro y la plata. Enséñanos, Señor, a escarbar más allá para que nosotros podamos conocer cada vez más y poderle dar tanta gloria a quien realmente se lo merece y ayudar a otros a que vengan a tu luz verdadera. Padre, pedimos tu bendición por cada uno de los que están escuchando hoy, de los que van a escuchar este mensaje y que sea de provecho también para sus almas. Bendícelos, Señor, y ayúdalos a crecer espiritualmente, a crecer en ti, Señor, y a crecer en ese amor. Te damos las gracias, pedimos tu bendición en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.